ese proyecto separatista de Panamá a costa de imponernos nosotros el primer tratado, que fue el tratado Aylwin. Efectivamente, nosotros podemos seguir discutiendo las distintas tesis acerca de la independencia de Panamá, la leyenda rosada, la blanca, la roja, la mágica, la romántica, pero en el fondo prevaleció ese concepto de la doctrina expansionista de los Estados Unidos a través de la doctrina Monroe, que justamente en estos años se está celebrando los 200 años de la presencia de esa doctrina. El tratado Aylwin Varela le permitió negociar el canal de Panamá, en el cual los Estados Unidos tenían la responsabilidad exclusiva de construir un canal de Panamá. Eso es lo que se llama como el Tratado del Canal de Panamá, el Tratado Aylwin Varela. Y ese tratado se extendió a lo largo de la historia del Istmo de Panamá, en el cual el punto de inflexión es el que estamos hoy celebrando. Se trata de la vigencia histórica, que es el 7 de septiembre, cuando el general Torrijos, conjuntamente con el presidente Carter, suscribe un nuevo tratado. Y nosotros tenemos que decir que ese tratado recoge el espíritu y el símbolo de la lucha del pueblo panameño. Por eso es que ese tratado no solamente fue un tratado desde el punto de vista jurídico, con todas las normas y protocolos que garantiza la Convención de Viena sobre los tratados internacionales. No se trataba de un tratado, se trataba de un proyecto en el cual lo definía el general Torrijos a lo largo de su vida y de su lucha. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ese momento histórico tan importante? Tenemos que reconocer que en ese momento habían grandes transformaciones en el mundo. Y los Estados Unidos, basado en esa doctrina que habían puesto a naciones de América Latina, caso de Cuba, el impuso la enmienda Platt, en caso de naciones como Puerto Rico, de México, se fue apropiando de territorios. En el caso de nuestro país, no solamente negoció un tratado a perpetuidad, sino que nos impuso en la primera constitución de nuestra república, nos impuso el artículo 104, en el cual los Estados Unidos garantizaban la independencia de nuestra república. Y era el garante de si algún problema de conmoción nacional existía en todo el territorio nacional. Es que la intervención no solamente fue en el tratado, fue una intervención política, mediatizó nuestro desarrollo como nación. Y esa es la historia. La historia que nosotros venimos transitando. Ahí fue el sueño, creo que lo más importante, el sueño de los panameños, de construir su nación. Nunca arriamos esa bandera. Y la nación era todo el territorio, la soberanía, la autodeterminación. Y así surgieron las principales luchas sociales e históricas de nuestro país.
La primera lucha social fue el levantamiento de nuestro pueblo contra el aumento de los alquileres, conocida como la ley del inquilinato. Nuestro pueblo se levantó porque esa era parte de la aristocracia criolla que se había envalentonado acumulando su riqueza sobre la base de la explotación y de la vida y del salario de los trabajadores. Y esa fue una insurrección histórica que fue signando una visión de la lucha contra la aristocracia, contra la casta política y contra el imperialismo. Posteriormente, en el año 1946, 47, cuando se intentó prorrogar las bases militares en nuestro territorio, cuando culminaba, que fue la cesión que se le hizo a los Estados Unidos. Estados Unidos quería imponernos la prórroga del Tratado Filo-Hay. Y yo creo que es importante para nosotros que el levantamiento y la insurrección de nuestro pueblo contra la presencia de esas fuerzas interventoras que ponían en peligro la paz del mundo, el levantamiento popular rechazó la prórroga de este contrato o de este tratado de prórroga de bases militares. Esta contradicción entre ese modelo de acumulación y de extracción de capital y de dominación y de desarrollo social y político de nuestra nación fue marcando el carácter de que había un proyecto social y popular en nuestro pueblo, cada vez adquiriendo mayor fuerza política. Y eso llegó a un punto de levantamiento social que en el mundo no solamente estaba ocurriendo en Panamá, en el mundo había un ascenso de los movimientos de los derechos sociales y de los derechos humanos. En los Estados Unidos, la lucha del movimiento negro contra la discriminación y contra la apartheid, la lucha de Martin Luther King, de Malcolm X, el levantamiento contra toda forma de discriminación y a favor de los derechos civiles, el ascenso del movimiento popular y el levantamiento de los jóvenes en la construcción de un nuevo proyecto cultural y unas reformas educativas. Igualmente, la solidaridad del mundo que se estaba organizando para encontrar espacios de unidad y de solidaridad, como fue el movimiento de los países no alineados y el movimiento de los países G77, que entendió que había otra forma de luchar contra esa forma del imperialismo y del expansionismo. Y encontramos foros importantes y significativos en el mundo. Y eso fue lo que también generó la Revolución Cubana. Entonces, el escenario mundial estaba cambiando. Y el escenario mundial entendía que por la vía de la acumulación, como era el modelo que había impuesto los Estados Unidos, sin importarle el desarrollo social y político de los pueblos de América Latina, ensayó dos formas para aplastar al movimiento social que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y este movimiento social levantó la bandera de un modelo más progresista, más solidario, más unitario de los países de América Latina, de los países de Europa. Y esto permitió la solidaridad del movimiento social frente a la lucha del pueblo panameño. Y tenemos que reconocer en ese ascenso
significativo del movimiento nacional, los grandes cambios geopolíticos e insurreccionales que se estaban dando en el mundo, y fundamentalmente una visión de la cultura, de la educación, de la política, en la lucha de construcción de un nuevo Estado. Los Estados Unidos entonces nos impuso a nosotros el proyecto de la Alianza para el Progreso y un plan Cóndor para aplastar todos los movimientos sociales y políticos que intentaron construir un Estado. En esas grandes transformaciones que estaba viviendo la humanidad, surge con mayor fuerza el levantamiento popular en nuestra nación. Los estudiantes panameños se organizan a través de la Federación de Estudiantes de Panamá. También tenemos que reconocer que el presidente Roberto F. Chávez en 1960 levanta la censura a las organizaciones populares y estudiantiles y reconoce el derecho de las asociaciones federadas en los colegios y el movimiento estudiantil y el levantamiento de la censura a los sindicatos. Eso es un hecho importante en la historia. Ese levantamiento que dirigió una de las fuerzas más patrióticas a lo largo de esta década fue la Federación de Estudiantes de Panamá, con la consigna, la soberanía, la autodeterminación. Y el punto de inflexión más importante se dio el 9 de enero de 1964. La contradicción se expresó en el gran sacrificio que tuvieron nuestros héroes y mártires durante esa fecha. La contradicción más profunda. Y eso permitió, a partir de ese momento histórico, el rompimiento de relaciones con los Estados Unidos y el llamado posterior a continuar las negociaciones, que lo que permitió para que se restableciera la relación entre Panamá y los Estados Unidos, se restableciera un orden social, negociando el punto más conflictivo en esa relación, que era la presencia de bases militares en el Canal de Panamá y un gobierno que administraba el Canal de Panamá, o la zona del canal, como yo le llamaba. Esto permitió crear la primera base de negociación, que fue el Tratado Johnson-Robles en 1967, mejor conocido como los Tratados Teje-Luna. Tratados que demoraron en su negociación muy poco, por las contradicciones y por los conflictivos que era ese tratado de negociación. Y ese tratado colapsó, o esa negociación colapsaron. Nosotros tenemos que decir entonces que el general Torrijos, con esa visión política que siempre tuvo, convocó al movimiento de países no alineados y al movimiento de los países del tercer mundo y al movimiento de los países del G77 para buscar la solidaridad e impulsar la negociación de un tratado que resolviera las graves contradicciones que teníamos. Y así surgió, después de la convocatoria del Consejo de Seguridad de nuestro país en el año 1973, se convocó al Consejo de Seguridad para llevar a ese organismo la denuncia de un pueblo que demandaba la transferencia del canal a sus dueños históricos y la eliminación del enclave colonial y militar en nuestro territorio. Esa asamblea histórica del Consejo de Seguridad votó de manera unánime
por 13 votos a favor de aprobar esa cláusula o ese tratado o ese acuerdo, por 13 votos, la propuesta que presentó nuestro país, acompañado por 13 países, solo se abstuvo Inglaterra y el voto en contra de los Estados Unidos. Y en esa sesión histórica el general Torrijos le dijo al mundo que Estados Unidos no había vetado y no había escuchado los sueños y el clamor de nuestra patria, pero el mundo había vetado a los Estados Unidos. 5 meses después de ese encuentro mundial y haber logrado internalizar la causa y los sueños de los panameños, se convocó de manera secreta al inicio de nuevas negociaciones sobre el Tratado del Canal de Panamá, sobre la base de un marco jurídico que se llamó el Acuerdo Kissinger-Taft, firmado en 1974, que definía el rumbo de 5 objetivos que nosotros teníamos como base para negociar un nuevo tratado con los Estados Unidos. Y así surgió las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá y el Tratado de Neutralidad. La base del tratado está asignado en el Acuerdo Kissinger-Taft, que fue el fundamento no solamente para ver la devolución del Canal de Panamá, la transferencia del Canal de Panamá, el reconocimiento económico de la transición del Canal de Panamá, sino también negociar la presencia militar en Panamá, que era uno de los puntos más graves en la autodeterminación. Y creo que esto es importante reconocer para la historia y para el mundo, que en medio de esas contradicciones, en medio de esa solidaridad, llegamos a un día de nuestra historia, el 7 de septiembre de 1977. En medio de todos los altibajos y caminos que se dieron frente a las negociaciones del Tratado de Torrijos-Carter. Y tenemos que reconocer hoy, porque este tratado no tenía la simpatía de las principales fuerzas y corrientes políticas en los Estados Unidos. Creo que el ascenso y el triunfo del presidente Jimmy Carter permitió un camino distinto para culminar las negociaciones. Lastimosamente, en estas negociaciones que nuestro pueblo vivió y que el mundo también vivió, se dieron situaciones que hoy forman parte de la vida, la trayectoria y la vigencia de esos momentos difíciles. Y una de ellas fue la negociación de la enmienda de Concilio y la cláusula que al final introdujo el senador Swam. Frente a esto, en el momento ya último de la negociación y mientras que se estaba ya ratificando el tratado, porque nuestro país a través de un referéndum había aprobado el tratado del Canal de Panamá y el tratado de neutralidad, con un referéndum de un 2/3 a favor del tratado y 1/3 en contra. Estaba la ratificación del Senado de los Estados Unidos. Fueron momentos muy difíciles, porque casi que fue al final de la negociación. En medio de la alianza y la solidaridad de América Latina,
que había creado dos organismos amigos de Panamá, en donde estaba el presidente de Venezuela, de México, de Costa Rica, de Colombia, luchando para llevar las voces, y se creó también el grupo de contadoras para que tuviéramos un espacio de encuentro para resolver los grandes problemas que estaba viviendo América Latina. En ese momento, ¿nosotros qué hacíamos? Cuando el imperio había desarrollado una política basada en el Plan Cóndor, de imponer gobiernos militares y represivos en la mayor parte de los países de América Latina, las correlaciones de fuerza estaban variando. Se había organizado dar un golpe político-militar al presidente Allende en Chile, y se comenzó a aplastar todos los movimientos sociales y populares con el Plan Cóndor recorriendo por toda América Latina. Y los Estados Unidos no querían un ápice moverse de las 12 bases militares que tenían en el territorio de la República de Panamá. Por eso creo que era un momento muy difícil para nosotros, para el mundo que nos había acompañado. Finalmente, ¿qué hicimos nosotros? Cuando el general Torrijos nos dijo en un momento histórico el discurso final a los panameños, y se lo dijo en la ratificación del Tratado de Torrijos-Carter en la OEA. Nosotros sabemos que estamos firmando un tratado que nos mantenemos bajo el paraguas del Pentágono, pero el mundo tendrá que estar siempre vigilante, porque los Estados Unidos sin tratado o con tratado interviene e intervendrá en todas partes del mundo. Así que nos llama al juicio de todos nosotros, que dependerá de nuestra fuerza, de nuestro compromiso y de nuestra unidad, defender los grandes principios que están consignados en el Tratado de Neutralidad. Un tratado que ha sido adherido por más de 85 países del mundo, que es un instrumento para la paz y para el mundo. En los tiempos guerreristas que cada vez más suenan por el mundo, Panamá hoy, en este espacio y en este foro, hace un llamado a la humanidad y al mundo, de que nosotros no solamente estamos celebrando un 7 de septiembre, que culmina una etapa de nuestra vida y nos proyecta como nación, a decirnos a nosotros que tendremos 23 años para lograr la transferencia definitiva del Canal de Panamá el 1 de octubre de 1999. Sino también nos dice a nosotros que tendremos que tener la calma y la tolerancia para entender el desmantelamiento de la base militar en nuestro territorio, con la expulsión también del gobernador, con la culminación del canal, de la zona del canal. Se negoció en ese momento la devolución casi de la totalidad de las tierras, de las aguas, de los bienes, y el desmantelamiento de las bases militares, que era una ignominia para nuestro país y para el mundo, que en nuestro territorio estuviese la Escuela de América enclavada, una escuela que fue utilizada para desarrollar los planes de exterminio en América Latina. Entonces nosotros hoy 7 de septiembre, que les hemos dado un marco histórico y un hito importante, simbólico, reiteramos, no solamente se trataba de la ratificación de un tratado, se trataba del reconocimiento que teníamos un proyecto, y el proyecto, que significa el 7 de septiembre,
es construir la nación imperfecta que veníamos construyendo. Esa nación que necesita un gran proyecto nacional, democrático, con mayor justicia social, con mayor equidad, con mayor sostenibilidad. De eso se trata hoy el 7 de septiembre. A 47 años de vigencia de ese tratado, hacemos un llamado a la comunidad nacional, así como lo hicimos al inicio de la década del 90, cuando las Naciones Unidas y cuando mi país llamó a las Naciones Unidas para que mediara a través de un pacto en la transferencia del Canal de Panamá. Acordamos en el pacto de Bambito y Coronado cómo debía ser la transferencia del Canal de Panamá, sus bienes, la reversión de la tierra y cómo se distribuía socialmente esa tierra. Nos pusimos de acuerdo en la cláusula de la Constitución Nacional para que todos los panameños sintieran que había garantías de un canal para todos. Yo creo que en este momento, frente al drama nacional que estamos viviendo en nuestro país, en donde tenemos una demanda del programa de vejez y muerte, donde tenemos la discusión de un proyecto minero, en donde tenemos el tema de un modelo de endeudamiento, es necesario hoy, más que nunca, honrar esa etapa que significó el 7 de septiembre, que nos llamó ese mismo día el general Torrijos en ese discurso en La Hoya, que nacía una nueva esperanza, y esa esperanza es este proyecto que hoy estamos construyendo a través de esta honrosa espacio que nos ha dado la Asamblea Nacional. Y por eso quiero decirle que celebro compartir este momento histórico con todos ustedes. Gracias a todos por permitirnos esta reflexión, y las avenidas están dispuestas para crear más esperanza a nuestro pueblo. Gracias a todos.